Buenas noches, buenos días. Mi compañero Raúl Sánchez Carrillo y su ¿Qué tal? servidor Mucho Félix gusto. Fuentes agradecemos su atención y les hablamos de lo que ustedes han oído y visto en todos estos días, de esos pleitos irreconciliables que se dan en la política, tanto en México como en Estados Unidos. En nuestro país, por lo menos en 4 entidades de la República, los pleitos son realmente a morir. Y esto se debe a las elecciones que habrá el próximo 5 de junio, pero de eso les vamos a hablar dentro de 8 días en detalle. Hoy, Raúl, nos referimos a lo que sucede en Estados Unidos con ese adversario que aparentemente gratuito nos salió de Estados Unidos, que es Donald Trump, y que por momentos parece que retrocede en sus actitudes belicistas contra nuestro país, pero por momentos parece que sigue empeñado en causarnos daño. Y bueno, esta semana que pasó, acudió a 6 estaciones de televisión a hablar de comercio exterior. Y tal parece que ya le bajó el tono a cuanto en que no propone ya que sean cancelados los tratados comerciales de Estados Unidos con Japón, con China y con México. Este señor Raúl siempre dice que nuestro país es un peligro para Estados Unidos porque supuestamente nosotros, los mexicanos, timamos, obtenemos alrededor de 50,000 millones de dólares en asuntos comerciales con ese país. Lo que tiene Donald Trump hoy en esto que tú mencionas muy bien, que es un roadshow, es decir, ir a varias estaciones a tratar de cambiar el discurso solo en algunas cosas, pero en otras, como bien dices, recrudece la agresión, como por ejemplo en esto de los tratados de libre comercio. Hay una cosa con Donald Trump que acaba de ocurrir en Albuquerque, que es que exacerba la violencia y los seguidores, no de él, sino que van al mitin, son seguidores de pleito, son seguidores de choque o de protesta contra Que lo Trump. cuestionan sobre lo que dice. Cuestiona, y los manda a sacar. Y vaya la frase que les dice a los de seguridad privada. No, les dijo, sáquenlos y llévenlos a su casa con su mamá para que la saluden. De ese nivel A es esos el niveles individuo que ya los republicanos del partido de Estados Unidos lo tienen como el seguro ganador y que indudablemente va a competir con la señora Clinton en las próximas elecciones. Bueno, vale la pena señalar en esto que Sanders, el otro candidato por el Partido Demócrata, dice, yo no voy a llegar, pero haré todo lo que pueda hacer para que el presidente de Estados Unidos no sea Donald Trump. Por cierto, un periodista estadounidense, David Kay, acaba de dar a conocer un libro donde relaciona a Donald Trump con la mafia de Nueva York. Dice este periodista que Donald Trump hizo tratos a través de un abogado con los mafiosos de allá de Nueva York, de tal manera que Trump compraba cemento caro para construir la enorme torre de Nueva York, que es muy conocida como la Tower Trump, a cambio de que al propio Trump no lo molestaran los sindicatos de la mafia. Allá en Estados Unidos, como aquí en México, hay sindicatos que se convierten en una calamidad. Extorsionan de alguna manera a los constructores. Y Trump no iba a ser la excepción. Eso es. Entonces los mafiosos seguramente le iban a poner las peras a peso con eso de super torre, la super torre que iba a construir. Y entonces, ¿cómo los conformó? Comprándoles cemento caro para que lo dejaran trabajar en paz, lo cual sucedió. Hay otro antecedente de Trump que acaba de salir y es el hecho de que no ha pagado impuestos, no sabe ni siquiera cuánto ha pagado, que no es un detalle menor, porque desde luego del nivel que tiene este empresario,
cuando lo cuestiona un reportero, bueno, oiga usted, ¿y cuánto paga de impuestos? No es un asunto que a usted le importe, le dice. Y se sigue Trump, pero no ha pagado impuestos y esto ha salido recientemente. Ya sabemos que el Tratado de Libre Comercio no es una panacea para nuestro país. No lo fue, claro. Porque ayuda a las empresas transnacionales, a las que venden automóviles, a las que venden artículos terminados a los Estados Unidos. A ellos sí les va bien. Pero con la agricultura nuestra nos ha ido de mal en peor. Nuestra agricultura fue destruida prácticamente por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. En materia agrícola y ganadera estamos muertos. Tanto así, Raúl, que el 55%, lo hemos dicho, de los alimentos que son consumidos en México provienen del extranjero. Los compramos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, con una poderosa agricultura, con una tecnología y una maquinaria como pocos países la tienen, vende productos baratos, como acaba de suceder con la leche. Llega la leche tan barata a México que los importadores la prefieren a comprar aquí. ¿Y qué sucede con los ganaderos mexicanos? Pues están matando sus vacas, las están matando para venderlas como carne, porque su producción lechera es tan cara que no pueden competir con la que llega de Estados Unidos. Con la de precios bajos. Y esta es la causa por la que se les fue abajo el precio de la leche y es un desastre para ellos. Pero así ha sucedido con la carne de res, con el maíz, con el frijol, con el sorgo, con las oleaginosas. Todo esto se compra a Estados Unidos porque los productores de aquí, los nuestros, no tienen la suficiente capacidad, ni la tecnología, ni el dinero para combatir con el extranjero. Esto no lo sabe Trump. No sabe Trump que Estados Unidos, de hecho, ha acabado en gran medida con nuestra agricultura y nuestra ganadería. Pero, según el señor Trump, ese tratado de libre comercio es nocivo para los Estados Unidos, pues está mal de la cabeza realmente. Desde luego, y además, otra de las cosas que ocurre con la agricultura mexicana es que se está recuperando de una manera en ciertos productos. Me refiero a frutos rojos, me refiero a lo que tiene que ver con productos que han sido en 2015 de un resultado de 24 mil millones de pesos que México ha vendido a otros países. El titular de la Zagarpa, José Calzada Rovirosa, estuvo en los Emiratos Árabes y hay un gran interés por la carne de bovino, la carne de pollo, los frutos rojos y otros productos del campo, a tal nivel que se calcula que podría triplicar la venta de productos como la tuvo en el 2015. Y es que esa recuperación ha sido muy lenta, porque efectivamente el Tratado de Libre Comercio dejó abandonado al campo durante mucho tiempo. Y de esta manera también Donald Trump tiene la brújula perdida en ese tema y en otros más. Desde luego, como yo mencionaba, el que haya ido a 6 estaciones es un poco como bien apuntaba Félix Fuentes, a retroceder en algunas afirmaciones agresivas, pero en otras es como los toros que se echa para atrás y embiste más fuerte. Entonces sigue siendo un riesgo, y lo de Alburquerque, el pleito que hubo ayer que terminó con que no hubo mitin, da una muestra de los focos rojos que ya rebasan la alerta por violencia física. Alicia Machado, una venezolana que en 1996 fue Miss Universo, tuvo tratos con él. No sabemos de qué tratos, pues. Él era el titular del programa de Miss Universo. De Miss Universo. Y ella dice unos calificativos bastante fuertes contra este señor. Dice que es un individuo prepotente, grosero, calculador. Y bueno, después de que nos enteramos esto, de todo lo que es este señor Trump,
de lo que hablan de él las gentes como esta Alicia Machado, que lo trató de cerca, de sus tratos con la mafia New York. de delincuentes neoyorquina, uno se pregunta, ¿por qué hay un gran número de estadounidenses que lo prefieren? Yo creo, Raúl, que despertó de alguna manera esos rencores que luego hay en la raza de color o incluso los mexicanos que ya están radicados en Estados Unidos, que ya se sienten estadounidenses, que piensan que si entran más mexicanos les van a disputar sus empleos, sí, que van a hacer una competencia para ellos. Algo está pasando o algo ha pasado con este señor Trump, porque si él es un peligro, todavía es mayor el peligro que representan aquellos votantes que por una u otra razón no quieren a México, que porque en México hay cárteles, que porque en México hay delincuencia, que porque hay indocumentados que pasan subrepticiamente a los Estados Unidos. Todo ese descontento que se ha despertado contra México puede ser nocivo en las próximas elecciones de aquel país si este señor Trump llega. ¿Y qué es lo que hay que hacer, Raúl? Pues hay que prepararse. Yo creo que hay que estar listos. El gobierno mismo y todos los mexicanos debemos estar preparados para enfrentar a este señor Trump en caso de que le gane las elecciones a la señora Clinton. Porque, pues imagínense que ya es presidente de la República y empiece con esos golpes bajos que ya nos empezó a dar desde el inicio de su campaña, ¿qué va a suceder? Pues yo creo que los mexicanos solamente debemos de ir cuando sea necesario, comprar lo que sea necesario y hacerle sentir a los Estados Unidos que no nos vamos a prestar, como tú ya lo dijiste en otra ocasión, Raúl, para que se construya el dichoso muro. De ninguna manera, pero no solo eso, sino el trato insultante, el trato que denigra al mexicano que va a Estados Unidos, en su mayor parte, a hacer un trabajo que no quieren hacer los norteamericanos y que incluso hubo una película que se llamó Un día sin mexicanos en Estados Unidos y fue un caos, porque no hay de verdad una mano de obra como la que lleva México. Es cierto que el problema de la migración es de varias aristas. Desde luego se colarán gente que tiene problemas con la ley y allá nos detienen y allá pagan. De todas maneras, debemos prepararnos para lo que pueda venir. No podemos quedarnos cruzados de brazos ante individuos agresivos que nos detestan o que no nos quieren, como este señor Trump, y del cual les seguiremos informando en nuestros próximos programas aquí, Raúl. Desde luego, porque en noviembre, que son las elecciones, todavía falta un tramo, pero el que falta es el más interesante para saber si Hillary Rodham Clinton es quien tiene ventaja en puntos para llegar a ese momento. Muy bien, que estén ustedes bien y nos vemos en la próxima. Gracias, muchas gracias.